Buen día a todos, es una bendición volver a estar transmitiendo este tema que nos corresponde el día de hoy. Hoy es un día muy especial porque bíblicamente es el día del Señor y queremos comenzar este día con la mejor de las actitudes, con un espíritu de adoración, un espíritu de reverencia a Dios. Y queremos iniciar con este hermoso canto, por lo tanto yo quiero pedirles el favor que nos pongamos de pie y entonemos este canto. Viene la letra, es de nuestro hermano Leslie Johnson y es un canto que nos lleva precisamente a poner mucha atención, nos conecta con Dios mismo y lleva por título Que me enamore de ti. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, vamos a cantarlo, vamos a abrir nuestros labios, vamos a mover nuestra boca para adorar a nuestro Señor, que se merece toda la alabanza y toda la adoración. Así que vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Adelante. Hoy vengo a ti desesperado, sorpréndeme una vez más. Te anhelo y corro hacia ti, apasionado, buscando tu hermosa presencia. Has hecho que me enamore de ti y me desespere por ti y busque la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Que me enamore de ti y me apasione por ti y quiera darte mi vida entera sin ninguna reserva. Que seas mi respiración, Espíritu de Dios. Te quiero decir, eres mi amado. Gracias por nunca dejarme. Te amo y quiero vivir solo a tu lado. Quiero confesarte otra vez que has hecho que me enamore de ti, me desespere por ti y busque la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Que me enamore de ti y me apasione por ti y quiera darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. En ti he encontrado mi hogar, me has perdonado sin dudar y cada día sin faltar aquí estás, Espíritu de Dios. Que me enamore de ti, me desesperé por ti y busqué la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Que me enamore de ti y me apasione por ti y pueda darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Que me enamore de ti, me desespere por ti y busque la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración y pueda dar
darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, amado mío, amado de mi corazón, Espíritu de Dios. Qué hermoso es adorar al Señor, y la verdad es que uno puede entregar todo lo que hay en el corazón, preocupaciones, tensiones, estrés. Qué importante es que todos los días adoremos al Señor. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema, recordando que hoy es el tema 6 de nuestra serie, El Mejor Refugio. Ha sido un ciclo, una serie de 6 semanas, donde esperamos que cada uno de los temas nos hayan bendecido, nos hayan edificado y sigamos avanzando en nuestra fe, en nuestro crecimiento. Como ya hemos visto en las noticias, aún no es el tiempo para congregarnos. Les decía en la transmisión anterior que estaba ya de alguna manera la fecha que daba el gobierno, pero la verdad es que nos parecía un tanto pues fuera de lugar, porque de alguna manera hay que esperar, ¿verdad? Hay que hacer las cosas correctamente. Y bueno, pues estamos en oración. Y bueno, pues vamos a comenzar con este último tema. Si nos estuviésemos congregando, estaríamos hablando que es el Día del Amigo. Pero vamos a hacer las cosas con ese mismo espíritu, con esa misma actitud. No dejemos de compartir la palabra de Dios. Así que les voy a invitar que con ese espíritu, con ese ambiente del Día del Amigo que siempre hemos celebrado, que podamos enviar, ¿verdad?, en un mensajito esta transmisión a alguien que apreciamos, a un conocido, a alguien que sabemos que necesita un mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, de esa manera vamos a seguir anunciando la palabra, el Evangelio, y pidámosles que lo escuchen. Seguramente les va a bendecir. Hoy vamos a hablar de este tema, entrando ya en materia. Nuestro tema 6 se titula Sanidad en nuestras finanzas. Sanidad en nuestras finanzas. Y tiene que ver con adquirir sabiduría financiera, sabiduría bíblica. ¿Para qué? Para que podamos vivir correctamente no solamente este tiempo, sino en el transcurso de nuestra vida, que tengamos conocimiento, sabiduría bíblica, sabiduría financiera de cómo hacer las cosas. Muy bien, así que vamos a hablar de sanidad en nuestras finanzas. El Señor nos ha dado de su sanidad, y eso tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, y no está exenta la sanidad financiera. Y voy a basarme en Proverbios capítulo 11, versículo 28. Proverbios 11, 28, búsquenlo rápidamente, por favor. Y dice de esta manera, Proverbios 11, 28, quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es justo camina seguro al triunfo. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es justo camina seguro al triunfo. Qué importante es que sí hablemos de cuestiones financieras, de tener una salud en nuestras finanzas, sin que perdamos el orden de prioridad de las cosas. No nos debemos de enfocar prioritariamente que le demos el primer lugar a las finanzas, que eso le quite el lugar al Señor, porque corremos un riesgo, ¿verdad? Santiago también lo dice, ¿verdad? Que muchos queriendo tener más, se extraviaron de la fe, y entonces fueron atravesados por dolores, ¿verdad? Por situaciones, circunstancias. En ese sentido, ¿qué debemos de hacer? Darle lugar a cada área
lo que es prioritario y desde luego que Dios ocupa el primer lugar. Así que no debemos de confiar en nuestra totalidad en el dinero, sino que confiar en Dios. Muy bien, vamos a ver algunas cosas que la pandemia, ¿verdad? Que este momento difícil, este momento que atraviesa el mundo, que esta misma pandemia nos ha hecho que reflexionemos un tanto. Y quiero mencionar 8 cosas, quizá haya más, pero me llama la atención cómo esta pandemia nos hace reflexionar en estas cosas. Número 1, que la salud es verdaderamente tu riqueza, nuestra riqueza. Que la salud es tu riqueza. ¿En qué sentido? De nada serviría tener tanto si no tenemos salud. Entonces ahí también estamos viendo que verdaderamente es lo más importante, ¿verdad? Aunque también es necesario el dinero, ¿verdad? Para poder comprar medicamentos, comprar alimento, etcétera, ¿verdad? Por eso cada cosa tiene un lugar y es lo que debemos de tener muy claro y ser maduros, ¿verdad? En nuestro caminar para que podamos verdaderamente vivir bajo la plenitud a la cual el Señor nos ha rescatado, nos ha llamado y nos ha bendecido con ello. Número 2, los trabajos son temporales. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? Y a veces es lo que la gente le dio prioridad sobre todas las cosas, sobre Dios, sobre la familia, y ahorita ya no hay trabajo, el trabajo se esfumó. Entonces, los trabajos son temporales. Yo siempre he dicho, tu dependencia no está en un trabajo, tu dependencia no está en los sentimientos, tu dependencia no está en una persona, tu dependencia no está en la enfermedad, no está en los problemas, tu dependencia está en Dios, nuestra dependencia está en Dios. Así que los trabajos son temporales, no dependes del trabajo. Si se cierra una puerta, te aseguro que Dios va a abrirte otra, pero lo importante es que tengamos la fe y la firmeza en nuestro corazón de que nuestra dependencia está en Dios. Algo que puedo decirles por testimonio es que en los momentos más críticos me he apartado, me he hecho a un lado en un lugar privado y he orado a Dios: Señor, ábreme puertas, súpleme para cubrir esta situación de tal manera, Señor, que no sea yo avergonzado, sino que podamos suplir las necesidades. Entonces, quiero decirles por testimonio que Dios me sorprende, y no una vez, me ha sorprendido cada vez que voy y clamo a Él. Entonces Él responde. Entonces, clama al Señor. En oración, hazte a un lado, apártate y pídele a Dios. Si perdiste el trabajo, Señor, dame trabajo. Ayúdame, ábreme puertas. Se cerró esta puerta, pero yo dependo de ti, Señor. No me dejes solo. Y entonces pídele a Dios y adórale también. Así como lo adoramos hace un momento en el canto, ¿verdad? Número 3, debemos valorar verdaderamente a nuestra familia. Debemos valorar a nuestra familia. A veces, ¿verdad?, es lo que menos valoramos. Valora lo que Dios te ha dado. Valora a tu cónyuge, valora a tus hijos, valora a tus padres, valora a tus hermanos, valora a tu familia. Debemos valorar verdaderamente a nuestra familia y dejar a un lado las contiendas. Decíamos en este ambiente de esta serie que el hogar debe de ser el lugar más seguro. Nuestra familia debe sentirse segura y protegida, amada, abrazada, entendida, comprendida en nuestro hogar. Número 4, se debe nutrir como nunca la parte espiritual. El otro día hablaba con una persona que de profesión es contador, es fiscal. Entonces él me decía, perdón, que había pasado por situaciones difíciles y me decía: creo que este es un momento para que podamos nutrir la parte espiritual, porque la parte espiritual la he dejado, ni siquiera el último, no la he considerado. Es alguien que no es de la fe y que Dios me dio la oportunidad de platicar con él y le dije: en efecto, tienes que nutrir la parte espiritual, porque eso es lo que menos se pone atención y nuestra dependencia está en Dios. Y bueno, tuve una charla con esta persona, pero debemos nutrir como nunca la parte espiritual.
Número 5, aprovecha el tiempo libre que pedías y ahora tienes. Aprovechemos el tiempo libre que pedíamos y ahora el Señor nos ha dado la oportunidad de tenerlo. Aprovechémoslo. Número 6, se debe ahorrar dinero y administrar correctamente. Lo vamos a repetir una vez más. Se debe ahorrar dinero y administrar correctamente. ¿Esto qué implica? Creo que en este momento de crisis, el que tenía recursos ahorrados de alguna manera pudo tener un tanto de tranquilidad financiera, paz financiera, y en esta cultura, ¿verdad?, actual también que se ha manifestado en el mundo de consumismo, de pagar intereses, de endeudarse, verdaderamente aprender a ahorrar hace la diferencia. Entonces esta pandemia nos ha llevado a entender que tener ahorrado recursos es verdaderamente importante, ¿verdad? Se debe de administrar correctamente el dinero también. A veces hay personas, ¿verdad?, que no importa la cantidad que les llegue a sus manos de dinero, así como llega la cantidad, así se va. Entonces, tarda más el dinero en las manos en que lo que ya se va, ¿verdad? O sea, realmente en ese sentido tenemos que aprender a administrar. Número 7, se necesita una mentalidad fuerte en Dios. Muchas personas se hacen fuertes en ciertas cosas, ¿no? La cuestión psicológica, la cuestión de optimismo, de motivación, pero no hay nada que se le compare como el verdaderamente tener fortaleza en Dios, en tener una mentalidad fuerte en Dios. De esa manera vamos a avanzar, a continuar, a no perder la paz que Dios nos ha dado. Y número 8, construir nuevas oportunidades. Es un tiempo difícil, es un tiempo donde hay pérdidas de empleo, donde la economía se ha afectado, pero debes de tomar fuerzas, ánimo en Dios y abrirte un camino, obviamente con la guianza del Señor, de oportunidades. No quedarnos ahí llorando, tristes, preocupados, perdí mi trabajo, lamentándonos, sino que tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y buscar oportunidades bajo la guianza del Señor. Muy bien, queríamos comentar estos puntos, ¿verdad? Algo que nos debe quedar claro es que la vida se rige por principios. Si aplicas esos principios, verás buenos resultados. La vida se rige por principios y al aplicarlos tendremos buenos resultados. La vida económica también se rige por principios, pero sobre todo, si queremos ver buenos resultados, deben de ser principios bíblicos, porque la palabra de Dios también nos revela acerca de cómo debemos de comportarnos en nuestra vida económica. Debemos poner atención a nuestra vida, en nuestra vida financiera, en nuestra mayordomía y administración, de tal manera que nuestra vida económica también es resultado de cómo vivimos espiritualmente. Fíjese lo que acabo de decir, nuestra vida económica es un reflejo de nuestra vida espiritual. Si no administramos bien, entonces eso hablará mucho de nosotros también. En la Biblia habla acerca de un hombre, ¿verdad?, que dejó a una viuda, a sus hijos, porque murió, pero dice la Biblia que este hombre era bueno, era entregado, era pues buscador de Dios, ¿verdad? Era fiel a Dios, pero vivía endeudado, estaba endeudado, de tal manera que cuando murió, esas deudas fueron transferidas a su cónyuge y a sus hijos, y las personas a las cuales les debía, los acreedores, ¿verdad?, vinieron a la casa de esta mujer a oprimirla, a presionarla por la deuda.
Es bueno leer esa historia bíblica. Entonces, vamos al punto número 1, la fuente de nuestro sustento. Debemos de entender con claridad para tener una economía, unas finanzas sanas. Debemos de comprender quién es la fuente de nuestro sustento. ¿Quién cree usted que es la fuente de nuestro sustento? Muchas personas pueden decir mi trabajo, mi esfuerzo, mi inteligencia, mi capacidad. Muchas personas caminan así o viven así porque el mundo, la cultura del mundo, cómo se rige financieramente es lo que nos hace creer, ¿verdad? Que todo tiene que ver con nuestro esfuerzo. No estamos diciendo que nuestro esfuerzo no valga la pena, claro que sí, pero hay una fuente de nuestra bendición y eso nos lo dice claramente la palabra. El sistema del mundo siempre es creído que nosotros, cuando trabajamos y nos esforzamos grandemente por ganar un ingreso, un salario o hacer producir un negocio, nos da la equivocada idea o impresión de que somos nosotros la fuente de nuestro ingreso o salario. Es indispensable que tengamos claridad acerca de quién es la fuente del ingreso, del salario, del negocio, quién es la fuente de nuestro sustento. Y esa fuente es Dios. Todo proviene de Dios. Y vamos a leer, por favor, busque el primer libro de Crónicas 29:14. Primer libro de Crónicas 29:14. Muy bien, vamos a leerlo detenidamente. ¿Quién soy yo o quién es mi pueblo para hacer estas ofrendas? En realidad todo viene de ti y simplemente te estamos dando de lo que hemos recibido de ti. Estas palabras son del rey David cuando reúnen ofrendas para construir el templo y lo que dice David a todo el pueblo, ¿verdad? Y sobre todo en su comunicación con Dios, ¿quiénes somos nosotros para darte? Pero dice aquí que él reconoce, ¿verdad? Esta segunda parte después de la interrogante dice, en realidad todo viene de ti y simplemente te estamos dando de lo que hemos recibido de ti. Es decir, todo proviene de Dios. David lo sabía. La fuente es Dios. Dígale al que está a su lado, no se te olvide que la fuente es Dios. La fuente es el Señor. Cuando regresemos de esta pandemia, ¿cómo vamos a regresar? Creyendo que nuestro esfuerzo, que todo proviene de nosotros, en la misma actitud, en el mismo pensamiento de solo pensar en el dinero, solo pensar en el trabajo y que el trabajo ocupe todo el lugar de nuestra vida. ¿Cómo vamos a regresar? Tenemos que regresar con un entendimiento muy grande de lo que es Dios en nuestra vida. Y como lo vemos en este tema de hoy, Él es la fuente de todo, que no se nos olvide. ¿Estás sin trabajo en casa? Pidámosle a Dios. No te quedes quieto ahí. No te atemorices. Pídele que el Señor sea supliendo, sea obrando. Te aseguro que puertas se van a abrir. Si no lo has pedido, la condición va a ser la misma. Pero empiézale a pedir a Dios que Él abra puertas. Otro versículo es el Salmo 89:11, que también queremos leerlo. El Salmo 89:11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Todo proviene de Dios. Muy bien, de aquí pasamos al punto 2, la salud financiera. ¿Cómo me doy cuenta que no tengo una salud financiera? Lo contrario a salud, ¿qué es? Enfermedad. Como lo vimos en nuestro tema de la semana, el tema anterior, Dios no nos rescató para seguir en la enfermedad. Fíjese, Dios no nos rescató para seguir hundidos en los problemas, en el hoyo ahí de la miseria, de los pleitos, las contiendas. Dios nos sacó de ahí para vivir una nueva vida en Cristo Jesús y tenemos que educarnos, ¿verdad? Un hombre decía, ¿verdad? Hace algunos años, los analfabetas del siglo XXI no van a ser las personas que no saben leer y escribir. Los analfabetas del siglo XXI van a ser las personas que no saben, ¿verdad?,
que no logran entender que aprendieron mal, que necesitan desaprender lo que aprendieron mal y necesitan reaprender. 3 cosas importantes. Aprendí mal, necesito desaprender lo que aprendí mal y reaprender lo que verdaderamente es correcto. Entonces, necesitamos una salud financiera. Necesitamos que la enfermedad de las finanzas se vaya de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, decíamos hace un momento que Dios nos rescató, ¿verdad? De la enfermedad, nos rescató del pecado, nos rescató de tantas cosas para que vivamos una vida diferente. Dios nos dio su perdón, salvación y sanidad para que vivamos en plenitud, y la esclavitud no está en los planes de Dios. La esclavitud no está en los planes de Dios para nosotros. Dice la misma palabra, palabras del Señor, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ustedes. Y no son planes de mal, sino son planes de bien en el nombre del Señor. Por eso, si hablamos de esta riqueza que proviene de Dios, Dios no quiere que pierdas tu salud por afanarte. No, creo que cada cosa tenemos que aprender a darle su lugar. Hay personas que se afanan tanto, hacen una actividad, otra y otra y otra y otra y otra, que cuando menos se dan cuenta su salud ya está en riesgo, ya están estresados. No, tenemos que verdaderamente buscar el balance, la paz que proviene de Dios, que podamos disfrutar las cosas que Dios nos da, verdaderamente disfrutarlas. El trabajo no se va a ir, siempre va a estar ahí, así que no todo es trabajo. La familia tenemos que valorarla, ya lo decíamos hace un momento. Tenemos que aprender a administrar bien, eso nos causará menos estrés, etc. Entonces, Dios nos da su libertad, y recordemos la siguiente cita bíblica, 1 Corintios 7:23. Dios ha pagado un precio por ustedes, así que no sean esclavos de nadie. Oramos a Dios. Mire cuántas personas, incluido yo mismo, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que optar por un crédito, hay deudas, tenemos que salir de esas deudas en el nombre de Jesús. Pidamos a Dios que nos ayude a salir de esas deudas y que este tiempo en el que estamos confiando en Dios, ¿verdad? El Señor también nos abra puertas para que no estemos esclavos o esclavizados a pago de intereses, a deudas, sino que podamos ser libres también en esta área. ¿Por qué es importante esto? Una de las causas de los problemas, ¿verdad?, en la familia es el dinero o la falta de dinero. Por eso necesitamos tener esa salud financiera. Así que, si se cierra una puerta, confiemos en que Dios abrirá otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pidamos a Dios, ya lo dije hace un momento, si no hay trabajo, pidamos que se abran las ventanas de los cielos sobre nosotros, dígase, las ventanas de los cielos sobre nosotros, y que Dios nos bendiga con un trabajo, que Dios nos guarde del ladrón, que Dios nos guarde del secuestrador, que Dios nos guarde del extorsionador. Ahorita, como está la situación, la crisis, los ladrones, créanme que están ahí tremendos, ¿verdad? Que Dios nos guarde de eso. Por eso debemos de darle lugar a cada cosa, a cada área de nuestra vida. Y el área espiritual debe ser prioritaria. Señor, ayúdame. Y estar pidiéndole al Señor, guarda mi salida, mi regreso, estar en una conexión espiritual con Dios. Líbrame del hombre ocioso, del hombre perverso, estar orando a Dios, ¿verdad? Así que necesitamos pedirle. Y cuando Dios nos abra esa puerta, dice aquí, recuerda que el que busca halla, el que se llama se le abre, el que pide recibe. Quizá sea tiempo de iniciar un negocio si es que perdiste el empleo, o si no funcionó iniciar otro, que podamos ser dirigidos por el Señor para seguir adelante y no quedarnos ahí ahora sí con una actitud conformista, sino seguir adelante confiando en Dios. Y cuando Dios nos bendiga, al responder nuestras peticiones, no olvidemos dar de lo recibido de su mano, porque esta actitud hace que se abran las ventanas de los cielos
hasta que sobreabunde, dice la palabra de Dios. Y entonces esto producirá una economía saludable, finanzas sanas. Si Dios te bendice, también da, así como decía David, ¿qué somos nosotros para darte ofrendas? Si de lo recibido de tu mano, de ti proviene todo, ¿verdad? De lo recibido de tu mano te damos. Y dice la palabra también en Malaquías 3:10, es un versículo que todos conocemos, que habla precisamente de traer el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, dice la Escritura, y ponedme ahora a prueba, dice el Señor, que yo abriré las ventanas de los cielos, del cielo, y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, una de las ventanas que Dios promete abrir es a través también de darle a Dios, ¿no? Entonces, por mencionar, ¿verdad? Eso traerá salud también. Y aquí pasamos al punto número 3. Mientras llegamos al cielo, aprendamos a vivir correctamente sobre el suelo. Un día le escuché estas palabras a un pastor que es de mucha influencia en mi vida. Lo considero también alguien que cuando me he acercado ha brindado su amistad, un hombre que es de mucha bendición desde el privilegio que Dios le ha dado como pastor. Y él decía, mientras llegamos al cielo, aprendamos a vivir correctamente sobre el suelo. Así que lo primero que debemos tener claro es que nuestra fuente es Dios, ¿verdad? De esta manera es como vamos a aprender a vivir sobre el suelo mientras llegamos al cielo. Es importante también dar lugar al conocimiento bíblico, al conocimiento que proviene de la fuente donde conocemos a Dios, la palabra, donde tenemos que conocer lo que vendrá proféticamente hablando, la santidad que Dios espera de nosotros, la doctrina, tantas enseñanzas que hay en su palabra, que es importante no ignorarlas, ¿verdad? Así que lo primero que necesitamos es aprender que Dios es la fuente de todo, ¿verdad? Número 2, administremos correctamente. Mientras llegamos al cielo, tenemos que aprender a administrar correctamente. No seamos de las personas que, no importando la cantidad que se tenga en mano, lo gastan todo. La buena administración ocasionará que se pueda ahorrar. El ahorro nos permitirá estar tranquilos financieramente y la posibilidad de invertir para producir, ¿qué cosa? Más. Cuando nos llegan oportunidades de que a lo mejor nos venden algo barato, si tú te dedicas al negocio, a los negocios, te llega algo barato y tienes dinero, lo compras y después le generas una utilidad, un recurso. Eso se puede hacer cuando se tiene algo ahorrado. No solo se trata de administrar el dinero, sino que también tengamos buena mayordomía ante todo lo que Dios nos da. Recuerde que todo es de Dios. Nosotros solo somos buenos mayordomos, o debemos de ser buenos mayordomos. Un día Dios te va a preguntar, nos va a preguntar, ¿dónde está lo que te di? ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde está la familia que te di? Entonces, seamos buenos mayordomos, para que el Señor nos diga, buen siervo, buen mayordomo, fiel. Y es importante hablar de estos temas, porque el dinero es una de las causas de conflictos familiares, como ya lo decíamos. Pero es también de fundamental importancia cuidar nuestra salvación, aprender a perdonar, entender lo que es el perdón, saber qué dice la palabra sobre los acontecimientos futuros, de ser espirituales, de tener una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios, etc. Mientras llegamos al cielo, aprendamos a vivir en el suelo. No hablamos de vivir en el suelo de estar derribados o arrastrándonos. Estamos hablando de que tenemos que, o debemos de tener los pies muy bien puestos sobre la tierra para hacer las cosas bien. Y de eso se trata este tema, y con esto queremos cerrar. Que verdaderamente tengamos una economía saludable. No pelear por dinero, por la falta de dinero,
En este tiempo debemos de apoyarnos más. Debemos de ayudarnos los unos a los otros a administrar bien y no empezar a echarse en cara, es que no hay esto, no, porque una casa dividida no va a permanecer. Y yo me atrevo a decir que una casa dividida no prospera, porque eso nos lo hace entender la palabra de Dios, no permanece, por lo tanto no hay prosperidad. Tenemos que hacer un buen equipo y eso va a permitir que nuestro hogar, ¿verdad?, sea el mejor refugio. Con esto quiero concluir, hagamos una oración. Quisiera pedir por el área del trabajo, por el área de las finanzas, que no nos haga falta nada, que Dios nos sustente, que no nos olvidemos que Él es el proveedor y que nuestra economía sea saludable. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, te doy gracias porque hablas a mi vida. Ayúdame, Señor, dirige mis pensamientos para que también el área financiera, Señor, el área económica, Señor, sea saludable en mi persona. Que sea, Señor, verdaderamente, ahí si tú eres un varón, un caballero, eres un hombre, pues, eres cabeza de hogar, dile al Señor: ayúdame a administrar bien, a ser un buen proveedor, a ser guiado por ti. Y pidámosle a Dios sabiduría financiera. Danos sabiduría financiera, que aprendamos, Señor, a comportarnos correctamente con el dinero, que no nos extraviemos, que aprendamos que verdaderamente tú nos das los recursos para ser bendición. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que no nos haga falta nada, y comienza a declarar la provisión de Dios. Si no tienes trabajo, quiero decirte que el Señor trae sanidad también a nuestra economía. Así que te invito a orar por la economía, por tu economía. Señor, declaramos un milagro financiero, declaramos provisión, que no haga falta nada en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, que tú eres obrando, Dios, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, pero también en nuestra salud, Señor. Que no nos enfermemos, líbranos de la enfermedad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y también oramos por las personas que quizá en este momento se encuentran enfermos, que les han diagnosticado este virus, el COVID, Señor. Declaramos que tú eres poderoso, eres grandioso, eres sanador, Señor, salvador. Levanta a esas personas, Señor. Hay conocidos, hay personas, Señor, de la fe. Sánalos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en este momento dirige tu mano hacia la pantalla, hacia donde estés viendo este video, y declara la salud, declara la sanidad sobre los enfermos. Hay alguien enfermo en casa, declara sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Hay un conocido que está enfermo, declaramos sanidad, el milagro de la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. No por nosotros, sino porque conocemos al que tiene nombre de sanidad, y ese es Jesús, Jesús nuestro Rey. Declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Conocemos al que sana y se llama Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, gracias por este tiempo. Gracias. Descansa ahí en el Señor y que venga ese ánimo pronto a nuestra vida para seguir adelante en estos tiempos difíciles. Muy bien, pues también queremos orar, aprovechar este tiempo para orar por nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para orar por nuestras promesas. Recuerda que Dios es justo. Dios no nos pide de lo que no tenemos o de lo que no nos da, sino de lo que nos da, démosle al Señor. Muy bien, ya leíamos hace un momento, ¿verdad?, que dice ahí la palabra en Malaquías, dice claramente, ¿verdad?, que traigamos los diezmos al alfolí y para que haya alimento en la casa del Señor. Y dice que Él abrirá las ventanas del cielo y derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos creen eso?
Si Dios te ha bendecido, recuerda que Dios no ve la cantidad, Dios ve la obediencia del corazón. Si Dios te bendijo, te suplió, te dio un salario, de ahí tienes que darle, no de lo que no tienes. Oremos. Señor, te damos gracias. Bendice, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, Señor, nuestras promesas. Bendice el corazón generoso. Cuando nuestra economía, entendemos que nuestra economía es saludable también, Señor, sin lugar a dudas, la generosidad es una realidad, Dios. Señor, ayúdanos a darte de corazón, a no quedarnos con lo que te corresponde, Señor, a no quedarnos y dejar de devolverte, Señor, como decía David, ¿qué podemos darte si todo es tuyo? Y de lo recibido de tu mano te damos, te devolvemos. Que podamos hacerlo así, Señor. Reprendemos toda maldición económica en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, recuerda que hay una cuenta para hacer transferencias, depósitos. También, si quieres que nos acerquemos, dices, pastor, yo tengo mi diezmo, ¿cómo le hago? Pueden venir, nosotros nos acercamos. Recuerda que la obra de Dios se sigue haciendo. Oren por un servidor también, he estado haciendo algunas visitas. Que el Señor nos guarde, nos lleve con bien, regresemos con bien y que el Señor nos ayude. Por favor, hagamos siempre de corazón el darle a Dios. Muy bien, nos vemos pronto. Recuerden, próxima cita el día martes y jueves 7 de la noche. Dios les bendiga, un abrazo, les amamos.